El tema de la membresía en la iglesia local es un tema muy importante, es fácil de entender y es un tema que nos va a ayudar. Como dije anteriormente, eh, el tema de la membresía necesitamos saber cómo explicar el tema de la membresía, ya que hay diferentes opiniones en ocasiones sobre este tema. Hay quienes piensan que como la palabra membresía no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo tanto no existe el tema de la membresía. Sin embargo, aunque la palabra literal membresía no aparezca, sí existe su definición, sí existe su contenido. En otras palabras, sí existe en el Nuevo Testamento. Así es que ¿cómo explicaríamos nosotros el tema de membresía? Vamos a mirar primeramente qué es la membresía en la iglesia local. Vamos a contestar, o la Biblia va a contestar, ¿es un tema bíblico? La Biblia habla sobre la membresía. ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia del Señor? Son preguntas que desde luego la palabra de Dios contestará. La respuesta sí es un tema bíblico, lo miraremos. La membresía realmente es un arreglo divino, es un diseño, arreglo, plan, como lo podamos entender, es un arreglo divino para todos aquellos que ya obedecieron al Evangelio. Este arreglo está diseñado por Dios para que todos los salvos trabajen juntos en un solo lugar, un número determinado de hermanos salvos en algún lugar geográfico, ya sea Corinto, Éfeso, Filipos, Monterrey, Escobedo específicamente, San Antonio, en alguna calle, alguna iglesia reúne. Eso se trata. Este arreglo está diseñado por Dios para que todos los salvos en algún lugar geográfico juntos aseguren su entrada al cielo. Este arreglo nadie puede caer excluido, nadie. Vamos a notar que en las escrituras miraremos que alguien no puede decir yo no soy miembro de una iglesia local pero voy al cielo, seré salvo. Hermanos, eso no existe, lo miraremos claramente. Alguien no puede decir que puede ser cristiano, miembro de la iglesia o parte de la iglesia de Cristo sin ser miembro en una iglesia local. Así es que vamos a entrar en detalle. Primero, hay algunos pasajes bíblicos que conviene tener en la mente antes de iniciar nuestro estudio bíblico. Primero, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, no te viene esa frase, añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Si usted y yo nos preguntamos a cuál iglesia el Señor añadía cada día, los que habrían o los que iban siendo salvos, ¿a cuál iglesia se refiere Hechos 2:47? Hermano, la respuesta es bien simple. ¿Usando qué? La herramienta que siempre nunca debemos olvidar, el contexto del texto. ¿Cuál es el contexto de este texto? Bueno, simplemente, ¿dónde inició la iglesia? ¿En Filipos? No. ¿En Antioquía? Aquí en este texto? No. ¿En Jerusalén? Recordemos los contextos de Hechos 1, que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa. Así que allí fueron bautizados, Hechos 2:41, como 3,000 personas. Así que este texto 47, el Señor añadía a la iglesia a los que vienen de ser salvos. ¿Cuáles son otros contextos posteriores a este texto? Bueno, como Hechos 2, por ejemplo, Hechos 5, mejor dicho, Hechos 5:11, que no está ahí, pero pueden tomar nota. En aquel día vino una gran persecución, vino un gran temor sobre toda la iglesia, Hechos 5:11, con la muerte de Ananías y Zafira. Y ahí aparece la palabra iglesia de nuevo, Hechos 5, verso 11. Así que vino gran temor sobre toda la iglesia, lo que pasó a Ananías y Zafira. ¿Cuál iglesia? La que estaba en Jerusalén. Hechos, Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? Que estaba en Jerusalén. Hechos 8:1. Hechos 8:1, Hechos 5:11
Y Hechos 2:47 se refiere a la iglesia en Jerusalén. Así que, hermanos, otro texto más para tener en mente antes de entrar a nuestro tema. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice aquí, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note bien la palabra, miembros de la familia de Dios. Tres cosas de este texto, usando bien cómo interpretar la Biblia. Número uno, ¿quién escribió este texto? ¿A quién? Efesios 1:1 es un texto de una carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Muy bien. Número 2, ¿qué cosa les dice Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso? Les dice que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Gentiles, según Efesios 2:11 en adelante. Bien, tercer pregunta. ¿Qué lenguaje se usa en este texto? Respuesta, se usa una metáfora. Ellos son miembros de la familia de Dios. La palabra familia de Dios hace énfasis a la iglesia local en Éfeso. Hermanos, apegándonos siempre a la herramienta correctamente para interpretar la Biblia. Así que, como decía, que la palabra miembros de la palabra familia de Dios hace referencia a una metáfora. Todos espero que sepamos que es una metáfora para avanzar. Yo soy el pan que descendió del cielo, vosotros sois la luz del mundo. Esa es una metáfora. Así que, hermanos, este texto contiene una metáfora, miembros de la familia de Dios. También como contextos tenemos, por ejemplo, primero a los Corintios 12:27, una carta de Pablo a los hermanos en Corinto, y dice así, vosotros sois el cuerpo, no bien otra metáfora, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vos sois el cuerpo. Apegándonos al texto, ¿a quién se refiere en 1 Corintios 12:27 Pablo? A los hermanos que estaban en Corinto, según 1 Corintios. Estoy usando el contexto anterior a 1 Corintios 12:27, usando 1 Corintios 1:1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué les dice Pablo? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ok, miembros cada uno en particular. Una metáfora. Ahora, hermanos, bien, sabiendo que la membresía en la iglesia local es un arreglo divino, otra vez, es un arreglo divino, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede entender el tema de la membresía? ¿Cómo podemos explicar y explicar a aquellas personas que no saben sobre este tema? Vea usted, hermanos, cómo es este arreglo divino y lo podremos entender de una manera muy simple. Primero, en este arreglo divino, para los bautizados, para los salvos, Dios ha establecido en este diseño, arreglo divino, que haya hombres calificados para que nos cuiden. Otra vez lo digo, este arreglo divino consiste en que Dios puso hombres, calificados, y estos son los ancianos de cada iglesia local para que cuiden a los miembros que son de esa iglesia local o parte de esa iglesia local. ¿Cómo lo podemos entender? Muy simple. Vamos al ejemplo de la iglesia precisamente en Éfeso. En Hechos capítulo 20, verso 28 al 30, 28 al 30, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿A quién lo dice? A los ancianos de la iglesia. Ahorita vamos a ver el texto. ¿Qué les dice? Que miren por ellos y por todo el rebaño. ¿Cuántos rebaños? Uno. ¿Qué es esto? Una metáfora. Ya dijimos que antes
La palabra metáfora es familia, la metáfora es cuerpo. Ahora usa el término rebaño. Rebaño, hermanos, es una metáfora. Así que los ancianos van a ver por todo el rebaño en que el Espíritu se ha puesto por obispos. El rebaño es la iglesia local en Éfeso. Y los puso a ellos para apacentar la iglesia del Señor. Note bien, no las iglesias, la iglesia del Señor, ese rebaño en Éfeso, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Vea usted eso, en medio de ustedes, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otra vez, singular, un rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que, usando el contexto de Hechos 20-28, regresando al verso 17, encontramos esto, hermanos, con quien Pablo hablaba. Enviando pues, Hechos 20-17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí está. A ellos les dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ese es el diseño que Dios estableció. Establecían los hermanos, el apóstol Pablo, establecieron ancianos en cada iglesia. Así que cuando nosotros entramos en el diseño de Dios, entramos a un arreglo divino donde hay hombres con requisitos calificados, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Estos hombres Dios los puso para cuidar a la grey, al rebaño, la membresía en una iglesia local. Este es el arreglo divino. Otro pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Los ancianos cuidan, gobiernan sobre un grupo determinado de hermanos en algún lugar geográfico. Aquí está el texto. Y hay límites, no pueden gobernar o cuidar a otros hermanos más allá de la iglesia local. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Note bien esta frase, entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar a la grey, note bien, una, singular, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Los ancianos, es claro que este texto enseña que no pueden gobernar o cuidar más allá de un grupo determinado de hermanos. Aquí se le llama la grey, que está entre vosotros. Así es que este es el arreglo divino de membresía. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el versículo contexto siguiente es 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Vea eso, sujetos a los ancianos y a todos. El verso 17 de Hebreos 13, que es el contexto de este texto, Hebreos 13:17, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es, en este arreglo divino, no solamente Dios quiere que los ancianos cuiden de la grey, que está entre ellos, un grupo determinado de hermanos que se identifican con esa iglesia local, sino que también los miembros se sujeten a esos pastores. Ese es el arreglo divino, porque son cuidados. Los miembros son cuidados por los ancianos de la iglesia local. Eso es. Dios puso hombres calificados para que nos cuiden. Si alguien dice, yo no creo en la membresía, yo no soy miembro de una iglesia local, la pregunta va a surgir, entonces no está dentro de este diseño. ¿Quién le va a cuidar? ¿No hay ancianos que le cuiden?
Esa es la pregunta. Otra cosa también que habla acerca de este arreglo divino, este diseño divino, también es que Dios dio el trabajo a la iglesia local de corregir a sus miembros cuando quieren volver al pecado. Tal es el caso de la iglesia en Corinto y el hermano que había caído en fornicación. Satanás estaba ganando ventaja con este pecado y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, verso 1 al 2 y también el verso 3 y aún el 6. Dice el verso 1 y verso 2 de 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros. La palabra entre vosotros siempre, hermanos, se encapsula, limita, encierra a un grupo de hermanos en algún lugar. Y esto es en la iglesia en Corinto. Pablo, el apóstol, les manda esta carta y le dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes? ¿No te viene esa frase? Quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Ahora, vamos a llegar a otra metáfora. La iglesia, dijimos que metafóricamente la iglesia, hermanos, es un cuerpo, es una familia, es una grey. Ahora va a usar la palabra, el término masa, usando también la misma cuestión, la misma lenguaje metafórico. La iglesia en Corinto, en el 12:27, recordamos, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Quiénes componían el cuerpo de Cristo o la iglesia, hermanos, hablando metafóricamente de como un cuerpo en Corinto? Ahora, la misma iglesia usa la palabra masa. Masa, todos sabemos que es masa, ¿ok? Sea de harina o de lo que sea, masa. En el 5, verso 6, el apóstol Pablo usa este término. El verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué era un poco de levadura? Un poco de pecado. ¿Quién es el pecador? El fornicario. Leuda o contamina toda la masa. ¿Qué es la masa aquí metafóricamente? ¿Toda la iglesia universal? No. La iglesia en Corinto. Por ahí se dice claramente el capítulo 5, el verso 2, y vosotros, ¿quiénes? Los corintos, estáis envanecidos. La masa, los corintos estaban permitiendo eso. Pero el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, a ellos, a que se reúnan juntos. Él les dice claramente, reunidos vosotros y mi espíritu, y mi espíritu con ustedes, con mi espíritu con ustedes. La frase final del capítulo 5 dice, el tal sea quitado de entre vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. La iglesia tenía que tomar acción. Todos sabemos esto. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. 5:13, 5:13. 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ni Pablo estaba allí, solamente ustedes reúnanse, ¿verdad? Y el 5, el tal sea entregado, Satanás. Note bien que la iglesia tenía que hacer una acción, algo con ese hermano. Seguimos pensando, alguien que no que en la membresía, ¿quién le va a ayudar a volver tras sus pasos si va camino al pecado o está en el pecado como este fornicario? Si no cree en la membresía, no es miembro de una iglesia local, ¿qué iglesia local le va a corregir? Se fijan, hermanos, una forma razonar siempre en torno al texto. En el contexto de 2 Corintios, capítulo 2, verso 6, note bien, verso 6, y también el verso 7, el 10 y el 11, Pablo retoma el tema acerca de esto. La iglesia en Corinto hizo bien con el fornicario. Dice en el 2 Corintios 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Por muchos se refiere a los hermanos en Corinto.
Así que al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ya lo había dicho en el capítulo 5, con tal ni aún comáis. Habían cortado todo trato con él en vías de hacerlo recapacitar para que se arrepienta. Y también dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. No te viene el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Así que, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, somos parte de una iglesia local, no solamente nos cuidan los ancianos, sino también que la iglesia en conjunto, toda, puede tomar una acción para rescatarnos del pecado, como lo hizo la iglesia en Corinto, y no, Satanás no ganara ventaja y no hubiera pérdida. Esto es, pero si no creemos en la membresía, estamos fuera de ese diseño. Entonces, qué iglesia nos va a hacer recapacitar de volver? ¿O quién se va a apartar de nosotros? ¿O quién nos va a hacer esa reprensión hecha por muchos? ¿Me explico? Ese es el punto. Ahora, no solamente en Corinto esto sucede, que la iglesia toma acción para hacer volver al pecador, al hermano. La iglesia en Tesalónica. Ya sabemos que este es otro ejemplo paralelo. Segunda Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros, note bien cómo repetiría esta palabra, entre ustedes, no es alguien fuera de la iglesia local en Tesalónica. Los hermanos, no, Pablo no está hablando de hermanos que estaban en Galacia, por ejemplo, en Filipos, no. A la iglesia en Tesalónica le está diciendo, oímos que algunos de entre ustedes, ahí está, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, con tranquilidad, con dominio propio, coma su propio pan y ustedes, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Note bien el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Note bien, la misma cosa, 1 Corintios capítulo 5, dice, con tales ni aún comáis, aquellos que llamándose hermanos fueron fornicarios, ávaros, idólatras, etcétera, etcétera. La misma cosa a los hermanos le dice a la iglesia en Tesalónica. La acción de la iglesia en Tesalónica, los que eran parte de esa iglesia, tenían el deber de, hermanos, señalar el arreglo divino. Vamos a hacer un paréntesis, qué bueno es Dios, porque hay ancianos que nos cuidan y hay hermanos que nos corrigen, aunque sean severos, del pecado nuevamente. Qué hermoso arreglo divino de Dios. ¿Qué otra cosa vemos acerca de este arreglo divino que nos muestra la necesidad de ser parte de una iglesia local? Bueno, número 3, el lugar donde Dios espera que crezcamos es precisamente en una iglesia local. Veamos los textos ahora. En Efesios capítulo 4, verso 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16. Dice el verso 15, 15 de esta manera. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado. Ahora, no tienen la palabra cuerpo, volvemos otra vez a la metáfora, a la metáfora. En este texto, hermanos, en este texto encontramos otra vez la palabra cuerpo en un lenguaje metafórico, de quien todo el cuerpo, ¿ok? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de, bueno, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso dice el 16 de quien todo el cuerpo.
Ahora recuerdo que es una metáfora. ¿A quién le dice Pablo esto? Efesios 4, capítulo 1, verso 1 en delante. A la iglesia que está en Éfeso. ¿Ok? ¿Qué le dice? Que ellos deben seguir la verdad, verso 15, en amor, crecer en todo. Cristo es como la cabeza de ese cuerpo. Y, y ese cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Una iglesia fuerte crece, hermanos, en número, en conocimiento, en madurez, y de esa manera, porque los miembros tienen actividad propia y se van edificando en amor. La palabra metáfora, o mejor dicho, este lenguaje metafórico hace referencia a cómo el cuerpo de un niño se va ejercitando más y más y va desarrollándose y creciendo. No debemos, hacer un paréntesis, no debemos confundirnos. Si encontramos una metáfora, la palabra cuerpo, la palabra familia, no es que hay diferentes iglesias en el Nuevo Testamento, estimado oyente. No, son términos para la misma iglesia de Cristo en algún lugar geográfico. Pero cada término de metafórico, lenguaje metafórico, en las coyunturas, a la actividad de los hermanos y hermanas en una iglesia local. La palabra familia se hace a la referencia a la buena relación que hay una familia y comunicación. Cristo, nuestro Padre, nosotros somos hermanos y somos como una familia. La misma cosa, reino, cuando usa el término reino, se refiere a Cristo como rey, una ley real según Santiago y nosotros como súbditos. Así que no debemos pensar, hermanos, que la iglesia de Cristo se refiere a todas las iglesias en toda la tierra compuestas que componen una sola iglesia. Es el texto, no está diciendo en ninguno. Decir eso sería ir en contra de los contextos, número uno. Número dos, sería ir en contra sin importarnos el lenguaje metafórico y por ende no podríamos comprender qué es membresía. Así que estamos diciendo que la palabra, o mejor dicho, el diseño de que cada uno seamos parte o la necesidad de que seamos parte de una iglesia local se fundamenta y se establece en el diseño divino, en que Dios puso ancianos para cuidar solamente cierto grupo de cristianos en un solo lugar. Número dos, de que haya cristianos, de cristianos que estén cuidándose y la iglesia tomando acción correctiva hacia sus propios miembros. Y número tres, respecto a la actividad que tenemos en una iglesia local. Eso nos hace crecer juntamente como un cuerpo. Eso es lo que estamos mirando. Aquí está. Respecto a esta actividad de cada hermano, cada hermana que forman parte de una iglesia local, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, verso 25 al 27. 1 Corintios 2. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Note bien lo que está hablando acerca de la correlación que hay de los miembros en un cuerpo, alegría, tristeza, son compartidos. Y hay preocupación, verso 25, unos por otros. Verso 27, 12:27, 1 Corintios. Vosotros pues sois, note bien la palabra sois, es el verbo ser que siempre se usa cuando habla de alguna metáfora. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Yo soy la vid verdadera. Cuando habló de nosotros, Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando usa la palabra sois o ser, se está refiriendo a una metáfora. No es algo literal. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muchas veces, hermanos, cuando no entendemos el término metafórico, nos asustamos porque lo hacemos el asunto literal y decimos, no, la iglesia, entonces cada iglesia es un cuerpo y entonces Cristo tiene muchos cuerpos y razonamos como Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Uno siendo viejo puede entrar al vientre de la madre. Y razonamos de una manera muy, ¿cómo diríamos? Literal, material.
no sé la palabra, pero no es el punto. Y decimos, esto no anda bien. Y pensamos, hermanos, que todas las iglesias locales componen toda la única iglesia y que no hay membresía, etcétera. No, no, no. Fallamos en eso. Este verso 27, si lo sujetamos a las reglas de interpretación, ¿cuáles son esas reglas? ¿Hay un libro fuera de la Biblia? No, en la misma Biblia encontramos las mismas reglas. Texto anterior, texto posterior, quién dice, a quién lo dice, qué lenguaje es, son reglas que respetamos. Cuando dice vosotros, ustedes, y cuando uno dice, ¿quién dice esto? Pablo. ¿A quién lo dice? Y algunos dicen, no, a nosotros. No, no, todavía no existíamos cuando Pablo mandó esta carta. Tenemos que ir a interpretarlo primero el texto originalmente. Pablo lo dijo a los Corintios, 1 Corintios 1 y 2, a los llamados ser santos. Le dice ustedes, pues sois el cuerpo de Cristo. Ellos deben de entender como que ellos conforman el cuerpo de Cristo y debe dolerse y alegrarse y preocuparse unos por otros como si fueran un cuerpo, como cuando una mano se golpea, la otra le da cariño, le da, ¿cómo se dice? Le da afecto, no sé, la protege, se golpea un dedo. Eso es la reacción que Pablo está diciendo que espera que tomen los miembros en Corinto, por ende también nosotros, cuando un hermano se duele y el otro se alegra. Ese es el punto, ese es el propósito de la metáfora. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. El punto es, hermanos, que hay actividad en una iglesia local y así de esa manera crece. Otra vez, otra pregunta. ¿Cómo puede estar sujeto a Cristo en un lugar geográfico? Otro texto, Efesios 5, 29 y verso 30 también. Dice el verso 29 de Efesios 5, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se me pasaba algo, hermanos, y claro, estoy a tiempo de decirlo, respecto a cuando no se entiende la metáfora, se omite el contexto y se crea otra cosa sobre la palabra cuerpo. Lamentablemente, muchas veces aprendimos equivocados, pensando que el cuerpo es el cuerpo universal, la iglesia de Cristo, y de ahí que somos miembros de la iglesia universal y omitimos todo este diseño que hemos estado hablando y pensamos que la teoría de que la iglesia de Cristo en un lugar, por ejemplo, la iglesia en Escobedo, es el cuerpo de Cristo, como el texto lo está diciendo. Pensamos que, como decía, Cristo tiene muchos cuerpos y a veces le refiero una historia para entender bien el punto de que es una metáfora. No está hablando literalmente otra vez. Se dice que cuando se dice que Cristo no puede no puede tener muchos cuerpos, no puede tener muchos cuerpos. Metafóricamente sí es posible, claro, porque puede ser cabeza de la iglesia en Escobedo, la iglesia acá, en la iglesia en Flower Mound, la iglesia en otra parte, donde está la iglesia de Cristo fiel. Él actúa como cabeza y los miembros actúan como un cuerpo, todos en conjunto y como miembros en particular. La historia es así. Se dice que una ocasión un predicador invitó varias ocasiones a una ancianita y la ancianita se negó por un tiempo porque argumentaba que ella tenía gallinas y quién le iba a cuidar las gallinas. De ahí que entonces una ocasión le dijo el predicador, Dios va a cuidar sus gallinas, no se preocupe, venga con nosotros. Fue a la reunión y el predicador en algún momento en la reunión, plena reunión, dijo, Dios está entre nosotros. Así que la ancianita salió corriendo para la casa. Dijo, ay, 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 ya me dejó mis gallinas solas. ¿Qué ignoraba la ancianita? Bien simple, lo que es la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? Que Cristo, según Apocalipsis capítulo 1, está en medio de las 7 iglesias, de los 7 candeleros. Al mismo tiempo, claro, claro, Él puede saber lo que pasa en cada iglesia. Él puede ser cabeza de cada iglesia local fiel en algún lugar. No es asunto literario, hermanos, como los humanos. Ahora yo estoy aquí en mi área de trabajo, ustedes están en otra área, yo no sé qué pasa allá, pero el Señor es omnipresente.
Bueno, hay muchas formas y cosas para entender este tema más fácil. Muy bien, así que hermanos, otra cosa más, aparte estoy diciendo que este es un diseño, la membresía en la iglesia local es un arreglo divino y todos los hermanos tenemos que entrar allí, debemos entrar allí. Hay algo más, algunos textos creo que se pasan por alto en este tema también. Textos que hablan de algunos hermanos que se identificaban como parte de una iglesia en un lugar específico. Por ejemplo, dicen el hermano Jesús Álvarez, sí, el hermano de allá de la iglesia en Escobedo. Bueno, así en el primer siglo también sucedía. Vean estos textos. Colosenses 4:9, y vean el propósito de por qué Pablo hizo esto. Colosenses 4:9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Podemos entender el texto? Claro que sí. ¿Quién lo dijo esto? Pablo. ¿A quién? A la iglesia en Colosenses 1:1 y 2. ¿A quién se lo dijo? Que es uno de ustedes. Le dijo a la iglesia en Colosas. ¿Qué les dijo a la iglesia en Colosas? Le dijo que con Onésimo, el amado fiel hermano, él les iba a hacer saber todo lo que allá pasaba con Pablo. Eso es. ¿Por qué dice que es uno de vosotros? Piense, hermanos, piense. Otro texto. En el capítulo 4, versículo 12 de misma carta a los colosenses, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ve eso, el cual es uno de vosotros. ¿Cuál es la explicación a ese término? El cual es uno de vosotros. Ok. Así que, hermanos, hay más pasajes, más pasajes. Estoy pensando en la reunión de Pablo y Bernabé con la iglesia allá en Jerusalén, Hechos 15, cuando empieza a hablar y a escribir aquella carta para darla a los hermanos. Y dice, los cuales algunos salieron de entre vosotros, a los cuales no dimos orden que hablaran acerca de la circuncisión. Unos que salieron en medio de vosotros o de nosotros. ¿Qué es eso? Otra vez, hermanos, miembros de una iglesia local que se identifican local. Eso es. Así que, hermanos, ah, el texto, para que no quede ahí en el viento, solamente es Hechos 15, versículo 23 y 24. Dice, escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Verso 24 más específicamente. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Este versículo, y que es parte del capítulo 15, hermano, no habla de un concilio de iglesias. Falso. Aquí no hay representantes de iglesias. Simplemente la iglesia en Jerusalén, los ancianos, los apóstoles y los únicos fuera de esa iglesia es Pablo y Bernabé. ¿Por qué subieron? Porque era necesario, según el capítulo 15, verso 2, tuvieron una discusión no pequeña, muy fuerte. Y la iglesia se responsabilizó diciendo, salieron unos de nosotros y no les dimos orden. Punto. Así que, hermanos, todos esos textos se pasan por alto que hablan precisamente, hermanos, identificándose con una iglesia local en un lugar geográfico. Algunas aplicaciones lógicas, ya casi terminando nuestro estudio, para ver si hay algunas preguntas o comentarios. Algunas aplicaciones lógicas, si entramos a un diseño, este diseño que estamos hablando en la Biblia, ¿verdad? De que hermanos cuiden de nosotros como los ancianos, de que la iglesia nos reprenda, nos corrija, o sea, parte de nosotros para hacernos recapacitar de nuestro error o de nuestro pecado. O tercer lugar, que este arreglo divino donde Dios quiere que estemos miembros de una iglesia local con nuestra responsabilidad, de nuestra actividad
Estoy pensando también, hay tantos textos que obviamente omití, como es, por ejemplo, Romanos capítulo 16, cuando Pablo habla de María, dice también saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra vez la palabra entre vosotros, Romanos 16, verso 6. La actividad está dentro de una iglesia local. Así que algunas aplicaciones lógicas como miembro de la familia de Dios en un lugar. Algunas aplicaciones lógicas es que, hermanos, cuando nos bautizamos, cuando algún visitante se bautiza, está visitando una iglesia local y se bautiza, entra Hechos 2:47, el Señor añade a la iglesia. ¿Cuál iglesia los va a añadir? A la misma iglesia que el hermano, que el visitante está visitando. Él es parte de la iglesia. Algunos decían erróneamente una teoría de que ya es miembro de la iglesia universal, ahora hay que poner la iglesia, la membresía en la iglesia donde ese visitante se bautizó. Por favor, a veces son hijos de hermanos, ellos están visitando siempre allí, se bautizan, el Señor ya le añadió a la iglesia, allí es parte de, obviamente. Y desde luego, hay unas cosas que se deducen por lógica. Hay una forma de dar a conocer nuestro deseo de ser parte de una iglesia local. Si yo me muevo de una ciudad, voy a otro lugar, obviamente tengo que hablar con los hermanos ancianos o con la iglesia. Si no hay ancianos, hermanos, yo quiero reunirme aquí, ¿es posible? Sí o no, etcétera. Tiene que haber comunicación. El desernarlo de ser parte de una iglesia local. Más si hay ancianos y los ancianos van a cuidar de mí, etcétera, etcétera. Ok, hay una forma de comunicar cuando ya no adoramos ni trabajamos juntos. Es decir, me voy a tener que mover de una ciudad a otra. Los hermanos, necesito decirlos claro para estar dentro de ese diseño, que los ancianos ya no van a estar cuidando sobre mí. La iglesia ya no me va a corregir en algún momento. Me refiero a disciplinar, ¿verdad? Si yo caigo en pecado, voy a dejar mis actividades como miembro de la iglesia local. Tengo que comunicar eso, obvio, algo obvio, hermanos. Hay una forma de comunicar cuando saldremos. Ahora, posible salgamos una semana, 2 semanas, los hermanos deben de saber. Hay algo más que omití, está tan extenso este tema. Hermanos, cuando en la iglesia local, recuerda cuando Pablo dijo a Timoteo que sea puesta en la lista las viudas, era para sostenimiento. ¿Dónde estaba Timoteo? 1 Timoteo 1, verso 3, en Éfeso. ¿En qué se gasta la ofrenda? En los hermanos como viudas que califican. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, también que de la ofrenda, los ancianos, cuando hay una iglesia con ancianos, los ancianos saben cuántos miembros están cuidando. Los ancianos saben si los hermanos o hay hermanas o hay viudas, etcétera, donde se necesita usar la ofrenda, hermanos. En otras palabras, otra bendición, estando dentro de ese diseño, como miembros de la iglesia local, ese es un diseño, entonces tenemos la bendición de que la iglesia local va a mirar sobre nosotros, sobre nuestra necesidad usando la ofrenda. Otra vez si hay ancianos. Estoy recordando Hechos capítulo 11, 27 al verso 30. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando descendieron a Antioquía algunos profetas y se levantó uno llamado Agabo, verso 28, capítulo 11 de Hechos? Y que había venir una gran hambre, el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Note el 30, lo cual en efecto hicieron. ¿Quién tenía más de mirar sobre ellos, no solamente espiritualmente, sino económicamente? Los ancianos. Entre vosotros, la Grey, aquí está. Así que Pablo y Bernabé lo dice enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que otra bendición que tenemos es que usted está en dificultades, miembro de la iglesia del Señor. Hermano, será bendecido porque mirarán por usted en alguna necesidad que usted llegue a tener. Así que vamos a hacer una conclusión. Estamos suponiendo de que nosotros no sabíamos, ahora ya lo sabemos, cómo explicar el tema de la membresía. Si no creemos en la membresía en una iglesia local, la pregunta es, y nos oponemos al arreglo de Dios, entonces, si no creemos,
Nos oponemos al arreglo de Dios que otros cuiden de mi bienestar espiritual. En otras palabras, no estarían unos ancianos cuidando de nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos en el arreglo divino en cuanto a ser miembros en una iglesia donde hay ancianos, y Dios diseñó y mandó que ancianos cuiden sobre un número determinado de hermanos. Ahora, si no hay ancianos, desde luego, los varones, junto con el predicador, mirarán por nosotros. En segundo lugar, si no creemos en la membresía de una iglesia local, ¿quién nos va a corregir y ayudar a volver a la relación con Dios, como el caso del fornicario, como el caso de los que no estaban trabajando en algo, los de la iglesia en Tesalónica? Si llegamos a pecar, ¿quién nos va a corregir? Nadie, porque no somos miembros de una iglesia local. No creemos en ese arreglo divino. Y tercero, local necesita para crecer en amor. ¿Dónde? ¿Dónde? Y aún más, cuando llega una necesidad extrema a mi vida, uh, ¿de qué ofrenda me van a ayudar? Hermanos, qué hermoso es saber. Qué hermoso es saber que la membresía se puede explicar a través de ese arreglo divino tan hermoso y tan perfecto para aquellos que hemos venido a ser parte de la iglesia o hemos venido a obedecer el evangelio a través del bautismo para perdón de nuestros pecados. Qué hermoso es el arreglo que Dios ha hecho. Así que, ¿es un tema bíblico? Sí. ¿Se puede entender? Sí. ¿Existe este arreglo divino en el Nuevo Testamento con todos los textos que leímos? Sí. Entonces, ¿existe la membresía en una iglesia local? Claro que sí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y respetar y más acomodarnos, alinearnos a este arreglo divino. Que Dios les bendiga ricamente.